Bien, hermanos, el libro de los Hechos en el capítulo 20, el verso 17. Capítulo 20, verso 17, si son tan amables y me acompañan ahí. La lectura es un poquito larga, pero creo que es muy importante que podamos leer el texto completo para que podamos entender qué es lo que Pablo está hablando aquí, a qué se refiere. Dice así el verso 17, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. El libro de los Hechos, capítulo 20, el versículo 17, hermanos, dice: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 25 dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo. Estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Versículos finales, verso 36 dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Oremos, hermanos, si son tan amables. Señor, te damos gracias por este día y esta tarde que estamos delante de ti, que nos has permitido congregarnos. Y si estamos aquí es por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Tú nos has guardado durante todo este tiempo que hemos estado fuera, y nos has traído con bien hoy, Señor, delante de ti nuevamente. Y nos has permitido hoy ver un nuevo día, la luz de un nuevo amanecer. Te rogamos, Señor, por tanto, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Usa tu palabra para edificar nuestras vidas y edificar tu iglesia, como dice Pablo en este pasaje, Señor. Que tu palabra sea la guía, que tu palabra sea la luz que alumbra, Señor, este lugar, y la luz que alumbra nuestras vidas. Que tu palabra sea esa luz encendida en nuestros corazones que jamás se apaga, Señor. Aun a pesar de las pruebas, las tribulaciones y dificultades que podamos vivir y tener o que nos esperan por delante, Señor. Que nada de esto apague, Señor, la luz que tú has encendido en nuestros corazones. Por amor de tu nombre te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos míos, ¿alguna vez han escuchado de la bombilla centenaria? Tal vez alguna vez en sus páginas o en Google o han leído por ahí alguna vez de la bombilla centenaria. Si no sabes acerca de la bombilla centenaria es una bombilla que es tan famosa que tiene su propia página web.
su propio perfil de Facebook. Y no solo eso, sino que tiene una cámara enfocándola las 24 horas del día. Y está ubicada en una estación de bomberos en la ciudad de Livermore, en California, Estados Unidos. Y su inventor fue nada más y nada menos que Thomas Alva Edison. Hermanos, y lo que es muy interesante con esta bombilla, que lleva encendida aproximadamente más de 135 años según el libro de récord Guinness. Y lo más interesante de esta bombilla, que aunque lleva encendida desde el primer día que la alumbraron, lo más interesante que aunque la persona que la encendió y la persona que la inventó aún ya no están presentes, esta bombilla aún sigue alumbrando. No se ha apagado desde el primer día que la encendieron. Y de una manera u otra, hermanos, esto ilustra la luz del Evangelio en nuestras vidas. Cuando Dios usa a alguien, a una persona para compartirnos el Evangelio, la luz del Evangelio se alumbra en nuestros corazones. Y aun cuando esas personas tal vez no les volvamos a ver o no los volvemos a ver, sea una persona, sea un pastor o sea quien sea, la luz del Evangelio que aquella persona sembró en nosotros nunca más se vuelve a apagar. Si en nosotros se ha encendido la luz del Evangelio de Cristo, predicado a través de otros hombres o otras personas, la luz del Evangelio nunca más se volverá a apagar. Y querida iglesia, hoy es un día diferente. No es un día de inicio, sino el día del cierre de una etapa. Para mí no es un día de tristeza sin esperanza, sino un día de gratitud y confianza. Gratitud por lo que Dios ha hecho durante todo este tiempo y confianza por lo que Dios hará en los años siguientes en su iglesia y en nuestras vidas. Y en el libro de los Hechos encontramos aquí al apóstol Pablo despidiéndose precisamente de la iglesia de Éfeso, como es mi caso hoy en día, y yo en nada obviamente tengo que compararme a Pablo, pero he querido usar este pasaje para ilustrar esta despedida. Y quiero que veamos juntos, hermanos, 3 verdades que Pablo enseña en su despedida y que nos animan precisamente a seguir firmes adelante. Veremos entonces en primer lugar, recordar el ministerio pasado con gratitud. Y esto está basado en los versículos 17 al 21. Y si son tan amables, lean conmigo nuevamente ahí el texto. Dice así el versículo 17 al 21, dice: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, permitan hablarles un momento, un poco del contexto de este pasaje. Pablo había pasado durante 3 años con estos hermanos. Pablo había pasado 3 años con esta iglesia, compartiendo con ellos, testificando del Evangelio de Cristo. Y dice él que les ha enseñado todo el consejo de Dios. Durante todo el tiempo que Pablo estuvo en esa iglesia, él no rehuyó, él no hizo caso omiso, él no pasó por alto de anunciarles todo el consejo de Dios. Y ahora está aquí despidiéndose de ellos, listo para marcharse. Para esto hace, hermanos, Pablo hace llamar a los ancianos de la iglesia, hace llamar a los pastores de la iglesia, y prácticamente lo que Pablo hace delante de los pastores es abrirles su corazón. Y les deja, hermanos, un mensaje muy importante. Si ustedes notaron en el texto que leímos, Pablo abre su corazón a estos pastores que están ahí delante de él y les deja un mensaje muy importante. Quiero resumirles el mensaje en las palabras de Pablo de todos los textos que leímos. En resumen, el mensaje es preciso y conciso, si ustedes lo notan, y es el siguiente: de la manera en que yo me he conducido entre ustedes hasta el día de hoy, ustedes también permanezcan hasta el fin, cuidando de ustedes y de la iglesia, la cual fue adquirida a precio de sangre. Eso es en resumen lo que Pablo les dice a estos pastores.
de la manera en que yo me he conducido en medio de ustedes, de la misma manera condúzcase en ustedes, siendo un ejemplo de la iglesia. Cuiden de vosotros primeramente, pastores, y cuiden de la iglesia que ha sido comprada a precio de sangre. Eso es en resumen lo que Pablo hace en la despedida con estos hermanos. Y para esto Pablo hace dos cosas muy sencillas, pero muy importantes. Él hace dos cosas muy sencillas, pero muy importantes. Lo primero que hace él es apelar al recuerdo de la conciencia de cada uno de ellos. Él apela al recuerdo de la conciencia de cada uno de ellos. Dice ahí el verso 18, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Notan cómo Pablo les hace recordar a ellos. Él apela al recuerdo que ellos tienen en la mente todo el tiempo que Pablo ha estado en medio de ellos. Él les dice, vosotros sabéis cómo me he comportado. Ustedes recuerdan esto, cómo yo he vivido en medio de ustedes. Desde el primer día que llegué a Asia, he servido al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y tribulaciones. En otras palabras, Pablo nunca había hablado, hermanos, de manera orgullosa ni de manera jactanciosa, sino que siempre había estado dispuesto a servir con un espíritu humilde a cada uno de esos hermanos. Pablo, en otras palabras, les está diciendo, ustedes recuerdan que desde el primer día que yo llegué a sus vidas, a Asia, me he conducido con humildad. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, me he conducido con humildad sincera. Eso es lo primero que él hace. La segunda cosa que él hace, y les dice aquí, es que él había servido con muchas lágrimas y pruebas, y eso es algo que hay que tomarlo en cuenta. En ese sentido, hermanos, lo que podemos aprender de la actitud de Pablo es que los fieles siervos de Dios no se exaltan ante los halagos, pero tampoco se amedrentan ante las pruebas. ¿Oyeron eso? Pablo les dice a ellos que los fieles siervos de Dios no se exaltan, no se inflan ante los halagos, pero tampoco se amedrentan ante las pruebas y las dificultades. Y es interesante, hermanos, cómo Pablo apela al recuerdo de estos hermanos, a lo que ellos han vivido juntos como iglesia durante todo el tiempo vivido. Verso 18 le dice, vosotros sabéis, ustedes saben cómo yo he vivido en medio de ustedes, les dice Pablo, cómo me he comportado entre vosotros. En otras palabras, todo lo que he vivido con la iglesia se quedará grabado en sus memorias y en nuestros corazones. Eso es básicamente lo que les dice Pablo, y permítanme ilustrarlo de la siguiente manera. Antiguamente nosotros, los que tenemos ya algunos años, yo soy joven todavía, pero viví una época también pasada donde nuestros padres o nuestras familias siempre había un álbum de fotos. No sé si en sus casas tienen esa costumbre de guardar un álbum de fotos. Hoy en día tal vez ya no es muy común porque tenemos megabytes y todas esas cosas dentro del teléfono y la tecnología está tan avanzada que esos álbumes de fotos ni siquiera la gente lo ve. Están guardados por ahí tal vez en alguna cava o olvidados por ahí en alguna bodega, pero los álbumes ya no se ven. Para los jóvenes seguramente ni saben qué es eso. Ellos van a su teléfono y miran todas las fotos que pueden tener ahí almacenadas. Ese es su álbum de recuerdos. Pero para con nosotros, los que somos un poquito más viejos, no es lo mismo. Nosotros sí recordamos el álbum de fotos, ¿verdad, hermanos? Que son más mayores, que están aquí hoy en medio nuestro. Recordamos los álbumes de fotos. Bien, yo recuerdo, hermanos, que cuando nosotros observábamos cada foto en cada página, era como volver al pasado y recordar aquel momento en cuando fue tomada esa foto. Y con el tiempo esos álbumes de fotos no solamente traían el lugar para colocar la foto, sino que al lado, ya con el tiempo salieron unos lugares para que tú le añadas unas notas ahí para recordar la foto. Cuando nosotros veíamos la foto y recordábamos aquel tiempo, decíamos, wow, ¿cómo era yo en ese tiempo? ¿Cómo era tal o cual cosa en aquel momento? No sé si ustedes lo recuerdan, pero eso es lo que pasaba. En ese sentido, hermanos, los recuerdos con la iglesia y con cada uno de ustedes será como abrir un álbum de fotos. ¿Saben eso? Los recuerdos con la iglesia y con cada uno de ustedes, para mí personalmente, será como abrir un álbum de fotos espirituales. Cada foto, cada imagen representa un momento en que Dios obró
en la vida de alguno de nosotros, ya sea en una oración contestada, ya sea en un hogar restaurado, ya sea en una vida cambiada, ya sea a alguien el Señor obrando en la vida, en el corazón de alguno de nosotros. Eso es el recuerdo y esa es la memoria que cada uno de nosotros guardaremos. Hermanos míos, durante estos 7 años hemos compartido, sí, momentos de alegría, pero también de tristeza. Hemos visto conversiones, bautismos, bodas y matrimonios, hermanos. Durante todos estos 7 años hemos vivido sin fin de momentos, sin fin de aventuras y sin fin de emociones, tanto días grises como días soleados, días tristes y amargos como días de bendición y de alegría y de gozo, como el que tenemos hoy aquí presente, por ejemplo, con nuestra hermana que nos trae 2 regalos más a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Eso es una bendición para la iglesia. Mientras haya niños en medio nuestro, la iglesia sigue viva. Amén. Tengo en mi memoria, hermanos, personas que alguna vez estuvieron sin esperanza y hoy le sirven al Señor. Y lo que fue lágrimas de tristeza y dolor en algún momento de sus vidas, hoy es lágrimas de gozo y gratitud por la oportunidad de haber restaurado Dios sus vidas y sus hogares. En mi mente guardo muchas tristezas, muchos lloros, en algunas ocasiones horas y horas sentado, tal vez viendo un matrimonio destruirse, llorando algunas veces, pero también guardo buenos recuerdos de matrimonios restaurados y vidas transformadas. Todo eso, hermanos, está guardado en la memoria y en nuestro recuerdo. Y en ese sentido, hermanos, recordar lo que Dios ya hizo en medio nuestro es de gran ánimo para seguir adelante. ¿No creen ustedes? Hermanos, recordar lo que Dios ya ha hecho en medio de nosotros es un buen estímulo para seguir adelante. Muchas veces nosotros como seres humanos tenemos tendencia a olvidar lo que Dios ya ha hecho. ¿Verdad? ¿No les ha pasado muchas veces? Olvidamos dónde estamos, de dónde el Señor nos rescató y de dónde Dios nos ha sacado. Y muchas veces somos nosotros olvidadizos en ese sentido. Pero recordar lo que Dios ha hecho en medio nuestro es de gran ánimo y gran estímulo para nosotros para seguir adelante. Y eso es lo que hace Pablo, al animar a sus hermanos a recordar cómo él se había conducido y todo lo que Dios había hecho en medio de ellos. Y eso es algo que también deben hacer ustedes. Eso es algo que también deben hacer ustedes, recordar lo que Dios ya ha hecho en medio de ustedes. Y seguir recordando precisamente, porque ciertamente pueden vivir momentos de dificultad, momentos de adversidad, y no estarán libres, hermanos, de sufrir y de pasar tiempos de adversidad, de tribulación, pero recordar lo que Dios ya ha hecho en medio de ustedes es lo que puede ayudarles a seguir adelante. ¿Están conmigo? Y eso nos lleva de la mano a nuestro segundo punto, permanecer fieles en medio de la incertidumbre. Permanecer fieles en medio de la incertidumbre. Miren conmigo el versículo 22, observen ahí en sus Biblias. Versículo 22 dice así: Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora he aquí, yo sé que en ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto, o yo os animo en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he oído anunciaros el consejo de Dios, o más bien todo el consejo de Dios. Hermanos, si ustedes notan, cuando yo leo estos pasajes o estas palabras, lo único que puedo pensar es que Dios capacitó al apóstol Pablo de una manera muy especial. ¿No creen ustedes? ¿Cómo nosotros nos ponemos cuando nos surge una tribulación, un problema, o nos surge algo personal que nos afecta? ¿Cómo nosotros nos ponemos de atribulados, de angustiados, de afligidos? ¿Verdad? No sé si a ustedes les ha pasado. Yo muchas veces me he sentido de esa manera. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando viene una tribulación a sus vidas, por más leve que sea, para nosotros es muy grande. Y se hace tan grande que parecemos un pequeño pescadito en medio del inmenso mar, de la gran prueba que
para nosotros está adelante. Hermanos míos, cuando yo leo las palabras de estos primeros versículos, del versículo 22, vemos al apóstol Pablo sabiendo lo que ya le iba a acontecer más adelante. Dice él que iba guiado por el Espíritu, aún sabiendo a Jerusalén, sabiendo que le esperaban cárceles y tribulaciones. Y aún así él no se aflige y mucho menos se detiene, sino que lo que hace es él sigue adelante. No hay absolutamente nada que lo detenga, aún sabiendo por el Espíritu y por el testimonio que Dios le había dado que le esperaban ahora en Jerusalén, a donde él se dirigía, cárceles, prisiones y tribulaciones. Y si ustedes leen más adelante en el libro de los Hechos, es precisamente lo que le acontece cuando él llega a Jerusalén. Apenas llega a Jerusalén, los judíos le toman preso y están a punto de despedazarlo en medio de la multitud. Y es por un guardia que salvan su vida, pero Pablo estuvo, hermanos, metido en todo eso. Pero lo que es interesante, como les digo, aún él, a saber de todas estas cosas, no se detiene. Todo lo contrario a nosotros, ¿verdad? Cuando ya vemos una tribulación, ya estamos bien afligidos. Y es interesante decir, hermanos, notar la actitud de Pablo, que aunque sabe que le esperan cadenas y tribulaciones, pero no por eso se acobarda, sino que como un buen atleta espiritual y fiel soldado de Cristo, solo le interesa una sola cosa: ser obediente y seguir adelante para acabar su carrera con gozo, dice. ¿Oyeron eso? A Pablo no le interesa otra cosa. Hay pruebas, hay tribulaciones y vendrán dificultades, sí, es verdad, pero a Pablo no le interesan esas cosas. Él prefiere ser obediente, seguir adelante para acabar su carrera con gozo, y eso es lo que Pablo quiere transmitir a sus oyentes en Éfeso. Al despedirse de ellos, él les deja un camino trazado, un ejemplo a seguir, y desea que ellos vayan por ese mismo camino sin desviarse, aun cuando él ya no esté. Eso es lo que Pablo desea, que la iglesia de Éfeso y los pastores que estaban ahí frente a él escuchando sus palabras, él desea que ellos no se amedrenten por nada, sino que sigan confiados y que vayan por el mismo camino que él les ha trazado, sin desviarse ni a izquierda ni a derecha, aún a pesar de que él ya no esté en medio de ellos. Y en ese sentido, hermanos míos, aunque mi función aquí termine ya, la visión de la iglesia, la visión de Cristo para la iglesia, no debe terminarse. Ustedes deben seguir igualmente junto con sus pastores, siguiendo la misma dirección. ¿Cuál es la dirección que esta iglesia debe seguir? La misma que toda iglesia sana y toda iglesia bíblica debe seguir. ¿Cuál es? No es otra, sino que predicar a Cristo, ser ejemplo de los demás, discipular, cuidar y seguir adelante en cada una de las etapas de la vida como iglesia. Eso es lo que Pablo les dice, hermanos. Y eso es lo que el Señor nos anima a seguir precisamente a través de este pasaje. Predicar a Cristo, ser ejemplo de los demás, discipular, cuidar los unos a los otros y ser fieles hasta el fin. Eso es lo que Pablo desea para con esta iglesia. ¿Y saben por qué Pablo desea que esta iglesia sea hasta el fin? Y que no dependa aún cuando Él no esté en medio de ellos. ¿Saben por qué? Pues la fidelidad de ustedes, hermanos, como iglesia, no debe depender en absoluto ni de que un pastor se quede o que un pastor se vaya, o de los recursos de los hombres, o de la actitud, o de la grandeza de los hombres, o cualquier asunto que usted vea en los hombres, hermanos. Nuestra fidelidad a Dios no debe depender de lo que los hombres hagan o dejen de hacer. Nuestra fidelidad para seguir a Cristo debe ser única y exclusivamente por lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es básicamente lo que nosotros debemos hacer, hermanos, y en esa es la encomendación que Pablo deja a los ancianos de Éfeso, a que cumplan fielmente su misión como atalayas de la grey, y a los creyentes a que no echen en saco roto lo que Dios ha hecho en medio de ellos. ¿Oyeron esto? Ese es el mensaje que Pablo les deja a la iglesia, hermanos míos. A que como fieles creyentes permanezcan fieles hasta el fin. ¿Oyeron eso? A que como fieles creyentes permanezcan fieles hasta el fin. Me voy a guardar una foto en mi memoria de cada uno de ustedes, para que algún día, cuando vuelva nuevamente, verlos todavía aquí y decir, este hermano escuchó el sermón. Hermanos, esto nos da paso a nuestro tercer punto.
guardar el rebaño y depender de la gracia. Y esto es lo que Pablo hace a continuación. Le recomienda a estos pastores para que precisamente guarden el rebaño, cuiden primero de ellos y que guarden precisamente del rebaño. Versículo 28, miren conmigo ahí el verso 28. Esta es la conclusión a la que llega Pablo. Y esta es la encomendación de Pablo a sus pastores, a los pastores que están ahí. Le dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos míos, esta es a la conclusión que llega Pablo. ¿Quiénes son los que están delante de él escuchando? Su audiencia. ¿Quiénes son su audiencia que está escuchando? Son pastores. Son los pastores. Este encargo final es muy importante. ¿Oyeron esto? Este encargo final es muy importante. Miren la expresión del verso 28. Miren conmigo sus Biblias, hermano. El verso 28 dice, mirad por vosotros. En otras versiones dice, tengan cuidado de ustedes mismos. Es más bien esta expresión de mirad por vosotros es más bien escudriñadora. Esta expresión invita a los pastores a detenerse por un momento, a examinarse a ellos mismos, a evaluarse a ellos mismos antes de pastorear la iglesia. ¿Comprenden esto? Esta encomendación de Pablo a los pastores que están ahí, escuchándole en Éfeso, es muy importante y es escudriñadora. ¿Qué les dice? Verso 28 les dice, mirad por vosotros. Primeramente, escudriñen sus corazones. En otras palabras, el cuidado de la iglesia por parte de los pastores empieza primero en ellos mismos. Son ellos los que deben examinarse, son ellos los que deben evaluarse, son ellos los que deben cuidarse primero de sus emociones, sus actitudes y todas aquellas cosas que combaten en el corazón de un hombre que está a cargo de una iglesia. Son los pastores los que deben examinarse primeramente antes de pastorear la iglesia. Y esto es muy importante, ¿notan esto? ¿Quién está hablando a través del apóstol Pablo? Yo quiero que tú entiendas conmigo esto. ¿Quién está hablando a través del apóstol Pablo estas palabras? ¿Quién invita a esos pastores a examinarse antes de pastorear la iglesia? Es el Espíritu Santo de Dios. No es Pablo hablando, es el Espíritu Santo de Dios. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios, aún estas palabras que está aquí Pablo pronunciando en su despedida. Por lo tanto, si toda la escritura es inspirada por Dios y estos pasajes son inspirados por Dios, debemos tomar muy en cuenta el consejo de parte de Dios. ¿No creen ustedes? Pablo se detiene un momento y les dice, pastores amados que están hoy aquí delante mío, yo voy a partir, pero les invito a una cosa: examinen vuestros corazones, evalúen vuestros corazones, escudriñen vuestros corazones. Pero el cuidado, obviamente, y la examinación de sus corazones no se queda ahí. También dice el pasaje, cuidad también todo el rebaño. Mirad por vosotros mismos primeramente, pero mirad también por todo el rebaño. ¿Oyeron eso? No sé si ustedes han escuchado alguna vez la palabra todos en griego, o en hebreo, o en arameo, en alemán, o en chino, en mandarín, o en lo que usted quiera. Pero la palabra todo el rebaño significa todo el rebaño, sin excepción de personas, sin distinción de razas, sin distinción de sexos o parentesco. Los pastores y toda la iglesia debe ser pastoreada sin distinción. ¿Oyeron eso? Y esto es muy importante. Todos, comenzando por los pastores y las ovejas, tienen que ser pastoreados.
Los pastores también necesitan o tienen necesidad de ser pastoreados, pero las ovejas también necesitan ser pastoreadas. ¿A ustedes acaso no les parece bien que el pastor vuestro, sus pastores, examinen a ellos sus corazones? ¿Se evalúen a ellos antes de pastorear la iglesia? Yo digo gloria a Dios y siempre debe ser así. Pero también la labor de los pastores debe ser pastorear vuestras almas y pastorear vuestras vidas. Ahora, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en estas cosas es que pastorear o la labor que los pastores desarrollan es solamente cuidarnos en los momentos de bonanza, de felicidad y de bien y de prosperidad para todos. Pero la Escritura nos dice, hermanos, que los pastores están también para exhortarnos, para confrontarnos, para disciplinarnos y para llamarnos la atención. Para eso también están los pastores. Así que Pablo les dice, cuiden de vosotros, pero pastoreen también a todo el rebaño sin distinción. Observen ahí, es lo que dice, hermanos, el verso 28. Ahora, hermanos, yo no quiero pasar por alto la encomendación final que encontramos en el verso 32. Observen ahí en sus Biblias la encomendación final en el verso 32. En el verso 32 dice así la Escritura: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Vieron esa encomendación final, hermanos? Lean nuevamente. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. ¿Quién tiene poder para sobreedificaros, o para edificar la iglesia, o para cuidar la iglesia, o para vigilar la iglesia y guardar la iglesia? ¿Quién tiene el poder? Dios y su palabra. Eso es muy importante. En otras palabras, Pablo les dice a los pastores de Éfeso, les dice: los pongo en las manos de Dios y en la guía de su palabra para que Él los guarde, porque el que más ama, mucho más que yo, es precisamente Dios mismo. ¿Oyeron eso? Hermanos míos, ¿cuánto creen ustedes que Pablo amaba a esta iglesia de Éfeso? ¿Cuánto tiempo pasó él de allá? Es muy importante el tiempo que él pasó en medio de la iglesia de Éfeso. Pasó aproximadamente 3 años. Él amaba mucho a esta iglesia. Pero les dice algo muy importante: los encomienda a Dios y a su palabra. ¿Saben por qué? Porque él tiene plena conciencia y pleno conocimiento de que quien ama mucho más profundamente a la iglesia es Dios mismo, no tanto Pablo. Pablo ama a la iglesia, pero Pablo sabe que quien ama mucho más profundamente a su iglesia es Dios mismo. O sea, hermanos, la fuente de la verdadera preocupación de Pablo no es Pablo en sí, sino que es Dios mismo. Pues es Dios quien más está preocupado por su iglesia, para que su iglesia sea guardada y perfeccionada hasta el fin, y sea guardada fiel hasta el fin. Así que imagínate, si Pablo está preocupado porque su iglesia sea guardada, si la iglesia de Éfeso sea guardada, ¿cuánto más crees tú que Dios está preocupado porque tú seas perseverado hasta el fin? Pregúntense, hermanos. Preguntaros ahora, en este momento, jóvenes, hermanos, hermanas que están hoy aquí, preguntémonos: ¿en qué mejores manos podría estar la iglesia del Señor si no en las manos de su verdadero dueño? ¿En qué mejores manos puede estar la iglesia de Cristo sino en las mejores manos de su verdadero dueño? ¿Y quién es el dueño de la iglesia? Dice la Biblia que Cristo es cabeza de la iglesia. Él dio su vida y Él dio su sangre por la iglesia. En Él es el que existe el poder, en Él es el que está la iglesia guardada, en Él es el que la iglesia es edificada, en Él es el que la iglesia es guiada y guardada hasta el fin. Es en Cristo, hermanos. Es en el poder de Dios y en el poder de su palabra que la iglesia es protegida, cuidada y edificada. No es en la sabiduría de los hombres, no es en vuestra actitud para perseverar, sino en la gracia y en la misericordia de Dios que esta iglesia será guardada y edificada. En otras palabras, el verdadero poder de la iglesia no reside ni en un hombre, ni en los recursos de los hombres, sino en el poder de la palabra de Dios para guardar la iglesia. Ese es el verdadero poder de la iglesia, no sus pastores, no sus miembros, la palabra de Dios.
Ese es el verdadero poder. Y ahora, hermanos, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Y qué implica esto para nuestras vidas? ¿Qué implica el que escuchemos o no escuchemos el consejo de Dios como iglesia? ¿Qué implica todo esto? ¿Saben qué implica, hermanos míos? Que si en la iglesia son permisivos, dejan que las malas enseñanzas ingresen, si son descuidados, no enseñan toda la voluntad de Dios que ellos mismos han aprendido, si son temerosos a los hombres y están desconectados de la palabra de Dios, es solo cuestión de tiempo que esta iglesia termine su tiempo final. ¿Oyeron eso? Si en la iglesia somos permisivos, dejamos que las malas enseñanzas entren, si somos descuidados y no enseñamos toda la voluntad de Dios que nosotros mismos hemos enseñado y aprendido, si somos temerosos a los hombres y nos descuidamos de la palabra de Dios, es solo cuestión de tiempo que esta iglesia termine. Por eso nos hemos de encontrar precisamente y nos hemos de encomendar a Dios, quien es el dueño de esa iglesia, pues esa iglesia Cristo la compró con su propia sangre. Dios mismo está tan preocupado que esta iglesia continúe adelante, que envió a Cristo para derramar su sangre por cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Evangelio de Cristo. Tu alma, hermano, vale el precio de la sangre de Cristo. Así de valiosa es tu alma. Por eso hemos de recordar las palabras de Pablo en este pasaje, que cuando él se despide de la iglesia, no los deja así al abandono, ¿verdad? Él está tan preocupado. Y si el espíritu de Pablo está tan preocupado y tan quebrantado porque la iglesia sea guardada y edificada y avance hasta el fin, ¿cuánto más no creen ustedes que Dios está preocupado por eso? ¿Cuánto más, hermanos? Hermanos míos, para terminar, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas o qué aprendemos de este pasaje? Yo he extraído 3 aplicaciones sencillas para que se quede en su memoria. No les voy a sacar 5 ni 10, 3 aplicaciones sencillas para que se queden en nuestra memoria. Número 1, debemos aprender a recordar con gratitud lo que Dios ya ha hecho. ¿Oyeron eso? Oigan nuevamente. Debemos aprender. Eso es importante. Lo escogí explícitamente. Nosotros como iglesia necesitamos aprender. ¿Aprender a qué? A recordar con gratitud, no con dolor, no con tristeza. Y no es algo que lo desarrollamos continuamente, no es una virtud en sí en nosotros como seres humanos, lo olvidamos pronto. Pero nosotros como iglesia debemos desarrollar la virtud de aprender a recordar con gratitud lo que Dios ha hecho. A veces tenemos por poco lo que Dios ha hecho o donde Dios nos tiene ahora mismo. Pero muchas iglesias desearían estar en el lugar y ser visitados por todas las personas que han visitado esta iglesia. Muchas personas desearían eso y nosotros muchas veces lo tenemos por poco. Debemos aprender a recordar con gratitud lo que Dios ya ha hecho, no lo que quiera hacer Dios después de la partida del pastor Carlos. A saber, y hará muchas cosas, mejores cosas, y gloria a Dios por eso. Pero recordemos con gratitud lo que Él ya ha hecho. Hasta aquí nos ha guardado el Señor. En segundo lugar, hermanos, y esto es una encomendación para todos nosotros, que es la misma que les dio Pablo aquí, cuidemos de la iglesia confiando en la gracia de Dios y en el poder de su palabra. ¿Oyeron eso? Cuidemos de la iglesia. Y cuando digo cuidemos, no es labor solo de los pastores. Cuando digo cuidemos, es todos nosotros debemos cuidar la iglesia, confiando en la gracia de Dios y en el poder de su palabra. Y ahora, ¿a qué nos referimos con cuidar la iglesia? ¿Ustedes qué creen que Pablo les estaba diciendo a estos hermanos de cuidar solo a la iglesia de falsos maestros? Los falsos maestros o los falsos hermanos no solo enseñan malas doctrinas o falsas doctrinas, también tienen malas actitudes, pecaminosas, que pueden dañar, que pueden destruir, que pueden dividir la iglesia sin necesidad de predicar malas doctrinas. ¿Sabían eso? Pero esta es labor no solo de los pastores, es labor de cada uno de los que estamos aquí. Si tú has sido comprado a precio de sangre, a precio de la sangre de Cristo, tu labor y la de los pastores es cuidar la iglesia. ¿Cómo? Perseverando y velando, precisamente encomendándote a la palabra de Dios. Para eso es necesario que leamos la Escritura. ¿Se dan cuenta? Y en tercer lugar, y por último, hermanos, sigamos fieles
aunque el futuro sea incierto, pues es Dios y el poder de su palabra quien nos guiará. Sigamos fieles, aunque puede parecernos un futuro incierto, confiemos en Dios, pues es el poder de su palabra y es Él mismo quien nos guiará. Nosotros, hermanos, cada uno, y ayer conversaba esto con unos hermanos que nos invitaron amablemente a compartir un almuerzo, y conversábamos con esto. Nosotros estamos y estaremos donde Dios desee que estemos. ¿Saben eso? No va a caer una hoja al suelo sin que Dios lo sepa y sin que Dios lo permite. No va a pasar absolutamente nada en nuestras vidas sin que Dios lo permita. ¿Saben por qué? Ya está esta pregunta. ¿De quién dependen nuestras vidas o a quién le pertenecen nuestras vidas? Si tú dices que nuestras vidas le pertenecen a Dios, yo estoy contigo. Amén. Es así. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. Y hoy estamos donde Dios quiere que estemos. Y hoy nos encontramos como Dios quiere que nos encontremos. Y mañana estaremos donde Dios desea que estemos. Estamos en sus manos, Él es soberano. Él es soberano. Si estás atribulado, si estás angustiado, si estás afligido, si has tenido pruebas, dificultades, cualquier sea el asunto, si estás gozoso porque viniste descansando de unas hermosas vacaciones, es la pura misericordia y voluntad de Dios. ¿Qué te parece? Amados hermanos, yo hoy me despido de ustedes, como Pablo les digo igualmente, permanezcamos fieles, aferrados a su palabra, sometidos a ella, y Cristo mismo, hermanos míos, saldrá a nuestro encuentro final, sea que Él venga o sea que Él nos llame a su presencia. Permanezcamos fieles, como Pablo les dijo a estos hermanos. Permanezcamos fieles hasta el fin, sea que Él nos llame antes a su presencia o sea que Él venga. No te desvíes donde quiera que estés. A cualquier iglesia que vayas, tal vez si esta no es tu iglesia, no te desvíes nunca. O si piensas cambiarte o irte a otro lugar, no te despegues de la mano del Señor. No es momento para eso. Aférrate a su mano, aférrate a su palabra. Los hombres, hermanos, cambiamos. Hoy día estamos, mañana no estamos. No dependa su fidelidad, hermanos, de los hombres, única y exclusivamente de Dios. De Él somos nosotros y Él es nuestro dueño. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te doy gracias. Gracias por tu misericordia, por permitirme, Señor, compartir tantos años con estos amados hermanos, Señor. Te doy gracias porque hemos vivido muchas cosas, Señor, las cuales quedarán grabadas en mi memoria y en nuestros corazones, Señor. Te doy gracias por ellos. Guárdalos, oh, por favor, Señor, de todo mal. No permitas que ninguno se aparte ni se caiga, Señor. Te ruego desde el más pequeño, desde el más joven hasta el más adulto, Señor. Guárdalos en tus manos, Padre. No permitas que ninguno se pierda ni se extravíe. Te ruego por ellos, Señor, los encomiendo a ti, Padre. Oh Dios, yo sé cuánto tú amas a esta iglesia. Yo sé cuánto tú amas a estos hermanos, Señor. Por ellos te pido, Señor. Guárdalos de todo mal, de toda caída. No permitas que se aparten nunca de ti. Permite que la luz del Evangelio que ha sido alumbrada en esta iglesia, en este lugar y en estos corazones, siga encendida, Señor. Ayúdale a sus pastores, Señor, a que permanezcan fieles hasta el fin. Ayúdales a examinarse constantemente, Padre, para que nunca se desvíen. Ayúdales a hacer una pausa en sus vidas, Señor, para examinar su caminar, Padre. Te lo ruego, Padre, te lo ruego, Señor. Y ayúdales a mis hermanos también, Señor, a ser conscientes de sus limitaciones, de sus debilidades, de sus pecados. Ayúdales a cambiar. Ayúdales a seguir adelante, Señor. Y pase lo que pase, Señor, no permitas que ninguno se pierda. Como dice tu palabra, Señor, que todos estén en tus manos. Y ni la muerte, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni tribulación, ni necesidad, ni persecución, nada, absolutamente nada los aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Te lo ruego, Señor, y te pido por ellos. En el nombre de Jesús. Amén.